El Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poder estar una noche más acá, ¿verdad? Pudiendo compartir, que el Señor nos permita compartir la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos. Traemos una palabra especial, ¿verdad? Yo siempre lo digo así porque realmente tocó mi corazón. Y yo quisiera, muchas veces que el Señor pudiera decirme esto, ¿verdad? Lo que dice el tema de esta noche, y es: tu momento llegó, ¿verdad? No sé quiénes de ustedes les gustaría que el Señor le dijera: ajá, tu momento ha llegado, ¿verdad? Aquí está tu momento, ¿verdad? Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Génesis capítulo 39, y vamos a leer del 2 al 3, versículos 2 al 3. Dice la palabra: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos esta palabra que traes esta noche, Señor. Que pueda quedar en nuestros corazones, Padre eterno, y que tú puedas hablar a nuestras vidas. En tu nombre te damos gracias, Señor, y te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, desde el comienzo hasta el final de la Biblia, Dios nos hace conscientes de que con cada uno de nosotros tiene un plan, ¿verdad? No hemos nacido solo por nacer, no hemos nacido solamente porque sí, ¿verdad? Como lo dicen algunos niños o jóvenes a los padres, ¿verdad? Yo no te pedí nacer, pero al contrario, ¿verdad? Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Sus planes son maravillosos, pues vienen de su mente y su corazón, y todo lo que Él hace es bueno, perfecto y poderoso. Hermanos, por ejemplo, fíjense que yo buscaba en la palabra y decía: ¿qué Dios quiere hablar a nosotros esta noche? Y yo leía Génesis, y hay un ejemplo de un personaje bíblico que creo que todos lo conocemos. Fíjense, hermanos, que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos da una historia sobre el patriarca Jacob. Y usted sabe que Jacob tenía muchos hijos, ¿verdad? Y él tuvo un hijo muy amado llamado José, que era el hijo de su esposa que él amaba. Había sido concebido, ¿verdad?, con esa mujer, ¿verdad? Pero Jacob tenía más hijos que sentían mucha envidia y rencor contra su hermano José. ¿Por qué? Porque José era su hijo preferido, por decirlo así. José era el hijo consentido, ¿verdad?, el que le daba todo, ¿verdad? Y ellos, los hermanos, esto se puede dar en las familias, ¿verdad?, que lleguen a tener cierto rencor con aquel que los padres prefieren siempre, ¿verdad?, y que le dan lo mejor, ¿verdad? Y puede darse este caso, pues este fue el caso de esta familia. Ese rencor y envidia lo llevó a vender a su hermano como esclavo a los mercaderes madianitas. Mire qué tremendo, hermano. Cómo los hermanos, por celo, envidia, qué sé yo, ¿verdad?, pudieron vender a su hermano por esa situación. Después de venderlo, hermanos, los demás hijos de Jacob le llevaron la túnica de José. Fíjense que el patriarca Jacob le había regalado una túnica de diversos colores. Yo me puedo imaginar que era una túnica preciosa, y los demás hermanos no tenían esta túnica. El único que la tenía era su hijo José. Y fíjese que ellos le llevaron esa túnica que él le había regalado a su hijo, y la habían llenado de sangre de algún animal, me imagino, diciéndole que una fiera lo había devorado, ¿verdad?, qué sé yo, en el bosque donde ellos estaban. De este modo, ¿verdad?, para Jacob, José, su hijo, había muerto. Claro, le llevan una túnica llena de sangre y le dicen que una fiera lo atacó y lo mató, pues lo dio por muerto. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos enseña que José fue esclavo en la casa de Potifar en Egipto por varios años, y luego permaneció preso en la cárcel de los presos del rey por algunos años más, de modo que para su familia José ya no existía. Y pasaron los años y obviamente llegaron a pensar que él estaba muerto. Mire qué tremendo, una situación de familia tremenda. Y usted va a decir: pero eso es en la Biblia. No, hermanos, estas situaciones pasan también ahora, ¿verdad? Pero bueno, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, ¿verdad?, era un varón egipcio, lo compró a los ismaelitas
y lo habían llevado para allá. Él era así como decir del servicio secreto de Faraón, ¿verdad? Su fuerza de seguridad personal, ¿verdad? Este hombre Potifar, él era un funcionario de alta confianza en el gobierno de Egipto. Pero fíjese, hermanos, que a mí me llamó la atención algo, ¿verdad? Que la palabra lo dice, lo expresa y José era una persona apartada totalmente para Dios. Usted lee la historia de José y usted se va a quedar impactado porque realmente un varón, un hombre como él, difícilmente en estos tiempos existe, ¿verdad? Porque era una persona demasiado especial. Fíjese que he dado unos cuantos puntos acá y el primero de ellos es: Dios está con José. Dice la palabra: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía próspero en su mano. Yo digo, hermanos, ¿qué veía en este hombre Potifar, verdad? Que veía que Dios estaba con él. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. La prueba de José fue probablemente peor que la suya y la mía. Imagínense que vengan sus hermanos por celo, lo vendan, ¿verdad? Después de otras situaciones que habían pasado, lo vendan y pues lo lleven a otro lugar, lo llevan a Egipto. Y pierde a su familia, ya no lo vuelve a ver. Es como un secuestro, ¿verdad? Que pueda ocurrir en este tiempo y ya no supieron más de él. Entonces esta prueba que pasó José, a lo mejor usted y yo no la hemos pasado, gloria a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios, hermanos, en esta situación no lo abandonó ni siquiera un poquito. Si Dios permitió que José fuera un esclavo, entonces él sería un hombre próspero aún como un esclavo. A menudo, hermanos, nos quejamos de que Dios nos haya puesto en un lugar terrible y por qué estoy pasando esta situación y este trabajo que a mí no me gusta y esta familia que no me comprende. A menudo podemos estarnos quejando de diferentes situaciones en nuestras vidas. Sin embargo, la voluntad de Dios es que confiemos en Él para bendecirnos donde sea que estemos y cualquiera que sea nuestra situación. Fíjese que también vio... hablando sobre Potifar, ¿verdad? Su amo, vio que Jehová estaba con él. Yo digo, hermanos, ¿cómo tuvo que haber sido el testimonio de José para que se fijara en él y viera que él era un hombre recto ante los ojos de Dios? Por su confianza en Dios, fue lo primero que pudo ver, su trabajo diligente y la bendición de Dios. Mire qué precioso, hermano. Yo me imagino que José era una persona diligente, que lo ponían a hacer lo que debía de hacer y él lo hacía diligentemente. No era una persona mediocre que hacía las cosas a medias, que lo dejaba para mañana. No, al contrario. Él podía estar como esclavo, pero él era una persona diligente trabajando con él, ¿verdad? Entonces, hermanos, y dejó todo. Fíjese que algo bien importante que veía José, ¿verdad? Veía la bendición de Jehová estaba sobre él, así en casa como en el campo, y dejó todo. Fíjese qué importante, Potifar, ¿verdad? Dejó todo lo que él tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Mire, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Bueno, ya dijimos, era una persona diligente. Era una persona que hacía las cosas correctamente como su amo le ordenaba. Y usted me va a decir, ¿y qué tiene que ver? Que sea de una bella semblante, dice, bella presencia, dice la palabra. Fíjese que debido a la bendición de Dios y la fidelidad de José, Dios hizo que José tuviera una posición más elevada, incluso como esclavo. José creía que Dios podía bendecirlo ahí donde estaba, así que no esperó por una mejor situación para ser bendecido por Dios. Quiere decir que él estaba en una condición de esclavitud, estaba en una condición de esa situación, pero él, hermanos, no dependía de la situación para ser bendecido por Dios. Quiere decir, hermanos, que si tenemos este ejemplo, usted y yo no dependemos de la dificultad que estemos pasando para recibir la bendición de Dios.
pero es que a mí no me querían de pequeña, a mí no me dieron la herencia, a mí me trataron mal, y comienzan todas aquellas cosas a nuestra mente, y los complejos, y el dolor, y que no perdonamos, y etcétera. Y creemos que eso es lo que nos va a salvar. Y no vemos a Dios, que de Dios vienen todas las cosas, que de Dios viene la bendición. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Mire que esto es bien precioso y algo que a mí me impacta. Bajo el mismo principio de la bendición puede ser traída a nuestro lugar de trabajo, nuestra casa, lo que usted quiera. Mire qué lindo. El ejemplo de José llegó de este lugar, ¿verdad? Donde Potifar, ¿verdad? Llega a esta situación, y él, de su testimonio, hace que Potifar vea algo diferente en él. O sea, había un testimonio de vida, que sabía que él era alguien diferente. Hacía su trabajo bien, hacía todo lo que le ponían a hacer, lo hacía bien, era una persona diligente. Y dejó, hermanos, todo lo que tenía en manos de José. A cualquiera no se le da de repente, siendo un extranjero, siendo un esclavo, darle una posición, darle un mandato, darle algo a cargo. No se le da a cualquiera, se le da a alguien que realmente lo merece, que realmente ha cuidado, ¿verdad?, lo que se le ha dado. Entonces dejó en manos de José. Claramente José llegó a la cima, hermanos, pero tomó un tiempo para que esto sucediera. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo, imagínense. Tenía 30 años cuando el faraón lo promovió, lo ascendió, y había estado en prisión durante 2 años antes de eso. Por lo tanto, él estuvo en la casa de Potifar durante 11 años. Le tomó 11 años para que la bendición de Dios se realizara en la vida de José. Hermanos, ¿cuántos tenemos 2 meses de estar esperando algo y ya estamos desesperados, verdad? Pues déjeme decirle que José tomó 11 años para poder recibir esa bendición. 11 años parece mucho tiempo, hermanos. Muchos piensan que si las cosas vienen de Dios, tienen que ser rápido. Si eso fuera de Dios, ya estuviera, dicen. No, hermanos, no es así. Dios no actúa así. Todo es conforme a la voluntad y el tiempo de Dios. A veces así, pero por lo normal no es así, hermanos. Normalmente Dios permite que las cosas buenas se desarrollen lentamente, porque nos va llevando en proceso de madurez, de aprendizaje, para que podamos recibir lo que Él tiene preparado para nosotros de una manera perfecta, y que no la tiremos, ¿verdad?, en algún momento, la bendición. Y era José de hermoso semblante, leímos por ahí. La apariencia de José es de mención especial en la Biblia. Fíjese que la Biblia lo llaman otros 2 hombres nada más, que eran hermosos. Habla así de David y habla así de Absalón. Pero ¿por qué tiene que ver que era de hermoso semblante? Mire que aquí viene algo bien importante. La resistencia de José a la tentación y sus consecuencias. Mire, hermanos, ya vimos que él fue una persona diligente, ¿verdad?, en su trabajo, y hacía todo bien, y por eso se le dieron cargos. Pero mire qué tremenda la situación que le ocurre a José. Por eso él era alguien bien especial. Y yo les decía, no todos los hombres, ¿verdad?, en esta época pueden pasar estas situaciones y pasarlas como José. La invitación de la esposa de Potifar y la resistencia de José. Fíjese que aconteció después de esto que la mujer de su amo, Potifar, puso sus ojos en José y le pidió, imagínese qué tremendo, le pidió acostarse con él. ¿Y usted qué cree que hizo José? Fíjese que él no quiso, hermano, él no quiso, ¿verdad? Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y he puesto en mi mano todo lo que tiene. Yo no le voy a ser infiel a mi amo. Es cierto, la tentación, él era hombre, ¿verdad? Y la mujer le estaba diciendo eso, ¿verdad? Cualquiera hubiese dicho, ok, ¿verdad? Está bien. Pero no, él se negó rotundamente. Fíjese que se trata de una tentación fuerte y atrevida para José. Nos recuerda que cuando nos enfrentamos a fuertes tentaciones, otros han pasado por lo mismo, hermanos. No porque usted atraviese una tentación quiere decir que, ay, solo a mí me pasa. No, todos hemos pasado por situaciones.
¿verdad? Y Satanás, hermanos, quiere que piense que tu tentación es terrible y única, ¿verdad? Que nadie te conoce, ¿verdad? Puede entender lo que estás pasando. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, dicen Corintios, hermanos. Josué mostró una fidelidad notable hacia Dios y hacia su amo. Y a él mismo, ¿verdad? A resistir la tentación durante tanto tiempo. Tal vez fueron 11 años, hermanos, que esta mujer venía acosándolo. No lo dice la Biblia, pero posiblemente. Y él se mantuvo. Él se mantuvo, hermanos. Él dijo, no. Y dice la palabra que hasta huyó, ¿verdad? Huyó de la mujer. José tuvo cuidado de nunca estar a solas con su tentación. Mire qué importante. José sabiamente evitaba estar solo en torno a la mujer de Potifar para poder estar con ella. No lo permitía. José llamó la cosa por lo que era, pecado. Él así lo llamó, eso es pecado. Se refiere al pecado que estaba frente a él como este gran mal y pecado contra Dios. José, hermanos, sencillamente dijo no. Él no quiso, se negó rotundamente. A veces solo se reduce a eso, hermanos. Tenemos que rehusar y decir no al pecado, incluso cuando nos dan ganas de decir sí. Ok. La mujer de Potifar después, hermanos, lo acusa, ¿verdad? Potifar lo conocía, lo puso preso incluso después de esta situación. Tenía que, me imagino yo, que no, dar el ejemplo entre la multitud de personas que trabajaban con él, decir, pero hay que meterlo preso porque está difamando a mi esposa. Pero él mismo sabía que eso era mentira, porque fíjese que sí, él aparentemente se enfureció, se enojó, lo puso preso, pero él sabía que José no era así, hermanos. Quizás, ¿verdad, hermanos? Hubo furor, ¿verdad? En Potifar, ¿verdad? No se ha dirigido en contra de José, pero en contra de la mujer por haberle manipulado, poniendo esta situación donde para no desprestigiarse tenía que despedir al hombre, ¿verdad? Y meterlo en la cárcel, como ya lo dijimos. Pero Jehová estaba con José y lo extendió su misericordia, dice la palabra. Entonces, hermanos, fíjese que vamos a ver el último punto aquí rápidamente, ¿verdad? Hay tanto que hablar de este tema, hermanos. Ya vimos cómo era la vida de José. Sufrió de joven, sus hermanos lo vendieron, se fue a Egipto de esclavo, luego lo meten preso, lo difaman, etcétera, etcétera. Sin su familia, lejos de su familia, era un jovencito de 17 años, situación tras situación. Pero mira qué lindo, hermanos. La obediencia atrae bendición. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Si Dios bendijo a José en el pozo, hermanos, las situaciones que pasaron antes, si Él bendijo a José de esclavo, no debemos sorprendernos en ver la bendición de José en la cárcel. Incluso allí en la cárcel, él fue bendecido. Ninguna de estas circunstancias terribles derribó el plan de Dios para la vida de José. El tema dominante, hermanos, de esta noche aquí es que José tuvo éxito y fue bendecido por la obediencia hacia Dios. Por eso el tema era tu momento ha llegado. Mire que pasar situación tras situación, como lo pasó José, no debió haber sido fácil. En su vida y en la mía hemos tenido diferentes situaciones donde no ha sido fácil, pero a lo mejor en algún momento caímos en la tentación, a lo mejor en algún momento caímos en diferentes dificultades, circunstancias, en reniego, en miedo, temor, qué sé yo. Pero Jehová estaba con José, dice la palabra, y su misericordia estaba con él. Si Dios bendijo a José en el pozo, pues ya vimos todo eso, quiere decir que lo iba a bendecir en la cárcel también. Hermano, José era un hombre íntegro. Pasó diferentes pruebas desde que sus hermanos lo vendieron, etcétera. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor tenía un maravilloso plan con José. Mire, hermanos, cuando fue el tiempo de Dios, pasó 11 años, pasó más tiempo, fue sacado de la cárcel para convertirse en el segundo gobernante en Egipto después de la autoridad de Faraón. No, hermanos, es increíble cómo una persona al mantenerse en el Señor es bendecida. Dios lo puso en un poderoso lugar de privilegio para desde ahí
salvar a multitudes, incluso a su propia familia. Si usted lee, hermano, todo el capítulo, léalo y va a ver qué bendición más grande. Salvó a su familia, Jacob, su padre, su madre, incluso a sus hermanos que lo habían vendido. Esto nos recuerda que cada uno de nosotros somos un plan de Dios. Dios te va a fortalecer para superar las dificultades, porque muchos pecadores, enfermos y cautivos te esperan. Dios puede ser, hermano, que lo esté utilizando en esa situación, porque quiere que usted aprenda de esa situación, porque Dios lo va a usar después en esa misma situación, con diferentes personas, en diferentes lugares. Ellos necesitan el mensaje de Dios, que Dios le tiene por medio de usted, y la unción del Espíritu Santo que el Señor ha depositado en usted, querido hermano. Así que hay que perseverar en el Señor, porque el Señor quiere usarnos poderosamente. Aunque estemos atravesando, hermanos, tiempos complicados, Dios tiene un plan contigo. Y el enemigo y las dificultades no van a prevalecer sobre nosotros. Hay que decidir, hermanos, confiar en Dios y seguir su camino a tiempo, y Él hará cosas maravillosas. Y seremos usados como José, seremos usados como los diferentes hombres del ayer, que nos habla su palabra. Pero es necesario que antes de todo eso nosotros podamos recibir al Señor en nuestro corazón, que seamos hijos y dejemos de ser criaturas de Dios. Únicamente puede ser hijo, querido amigo, todo aquel que le recibe en su corazón. Es necesario que le podamos recibir en nuestro corazón para tener todas estas bendiciones, que a pesar de la prueba y de la dificultad, usted va a ser bendecido por Dios, y Dios un día le va a decir, tu momento ha llegado, y Dios nos va a dar galardones, nos va a dar todo aquello que Él ha prometido. Es necesario que nos arrepintamos y confesemos al Señor en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.